a esta primera emisión de Noticiario Lágrimas de Cuba, el noticiario que nace desde el oriente cubano. Mi nombre es Ramón Zamora Rodríguez. De inmediato comenzamos con los titulares. Niña holguinera Agnielis Cácer Pavón con parálisis cerebral infantil ignorada por el gobierno cubano. Continúa cumpliendo injusta condena política en Holguín el doctor Eduardo Cardet Concepción. Estafa Cubanacán una fuerte suma de dinero a personas que pretendían viajar a Haití. ¿Por qué teme la inteligencia cubana liberar a Ernesto Borges Pérez? Aumenta progresivamente la insatisfacción del pueblo en las atenciones actuales de la salud pública cubana. Padre holguinero reclama la libertad de su hijo Alexei Rodríguez Martínez, prisionero por ejercer sus derechos. El pueblo opina en cuanto a la problemática Cuba y Venezuela. Sin muestras de nuevas iniciativas por parte del gobierno ante el azote del dengue que continúa cobrando vidas. Crece el desabastecimiento general en el oriente del país. En la provincia de Holguín nace una disyuntiva: viviendas a bajo costo o tumbas a largo plazo. Porque el gobierno cubano es un pañuelo para las lágrimas de personas por todo el mundo, pero un generador de sufrimientos, desdichas y llanto para tantas madres cubanas. La pregunta surge por el triste caso de la niña de 2 años, Agnielis Cácer Pavón, de Banes, Holguín, quien sufre de una parálisis cerebral infantil. La pequeña de 2 años, Agnielis Cácer Pavón, nació con una parálisis cerebral infantil. Presenta un cuadro de epilepsia de difícil control y un síndrome de West, lo que a su corta edad le obliga a vivir una vida de continuos sufrimientos. Pero tales sufrimientos fueran menos notorios y más llevaderos si contara con la ayuda y apoyo del gobierno, que promulga grandes obras humanitarias por toda Latinoamérica y para su propio pueblo, solo un grupo de mascarillas para mostrar que el pueblo cuenta con todas las atenciones. Agnielis Cácer reside en la localidad Los Pinos, en Banes, provincia de Holguín. La madre de esta pequeña, Ramona Pavón Diegues, ha planteado al gobierno y sus tantas identidades la imperiosa necesidad de asistencia social para su hija, ayudarla con el complejo problema del techo y el piso de su vivienda, que por ser de tierra no puede darle mejores espacios a su pequeña para ayudarle en su rehabilitación por los riesgos que esto le trae. De todo el tiempo que tiene pidiendo ayuda gubernamental, solo ha logrado que le vendan parte del techo, pero el resto de la vivienda continúa igual. Le han prometido todo un sueño de cosas para la atención de Agnielis, pero han sido tan cumplidas que ni la fisioterapia en más de 7 meses la ha vuelto a recibir, y a tantas quejas y ruegos, ¿dónde están las misericordias para Agnielis que tanto brinda el gobierno cubano a niños y personas de otras latitudes del mundo? Y citamos como ejemplo a las magníficas asistencias que se le brindó a la niña argentina Constanza Sancheta Ducrano, Coti, en la que el gobierno cubano costeó hasta el viaje a Cuba por medio de Cubamax para recibir las atenciones médicas, y Yemina Ducrano, la madre de esta niña, muestra un gran gozo por toda la ayuda brindada por la magnífica atención sanitaria del país. Preguntas relacionadas con el tema de Coti, cómo fue que surgió todo. La primera pregunta que yo más o menos te quería dar una breve introducción, te comentaba algo cuando estábamos en el lobby del hotel, pero hay un detalle que me gustaría señalar. Yaroslavsky, un político argentino que murió en el año 2002, que cuando llegó a Cuba, llegó en muy malas condiciones, en mal estado, y la recuperación de Yaroslavsky fue tal, y fue visible, dado su peso como político en Argentina, que en Argentina se conoció la labor que se estaba haciendo en el Centro Internacional de Restauración Neurológica. Es a partir de ahí, quizás por esta vía, que tú conociste lo que se estaba haciendo en el Centro Internacional de Restauración Neurológica de La Habana. Mira, te cuento, un gusto saludarte. Creo que un poco, si bien nosotros conocemos la historia de César Yaroslavsky y de otros famosos que han estado en Cuba por su prestigio médico, lo que creo que un poco lo que queda en el bagaje que uno va recorriendo a lo largo de los años, yo nunca me imaginé tener que estar en una situación así. Uno un poco le queda este bagaje de Cuba tiene un buen nivel en cuanto a medicina, y eso es algo que uno va guardando, pero nunca piensa que lo va a utilizar o que le va a ser necesario. Entonces creo que una de las opciones fue Cuba,
Y nosotros decidimos cuando viajamos la primera vez, esta va a ser la tercera, intentar. Y la verdad que nosotros vimos una evolución increíble en Constanza y destaco esto que decís vos. Hay países del primer mundo que tienen en cuanto a infraestructura, a servicios, a hotelería, a tecnología, un nivel muy alto. Pero en Cuba nosotros encontramos que en este tipo de pacientes, donde la rehabilitación debe ser integral, personalizada, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, donde no hay ni que contar los minutos ni las horas, sino hay que realmente trabajar con estos pacientes que tienen que recuperar lo que se dañó. Hay un daño cerebral que se tiene que recuperar y esas neuronas tienen que ganar patrones nuevos de movimiento y de trabajo. Y para eso se necesita trabajo, amor, compromiso y esfuerzo. Encontramos profesionales que quieren trabajar con mucho amor y mucho compromiso y que la quieren sacar adelante, quieren ver su evolución, que realmente estos pacientes necesitan tener una buena calidad de vida, mirarlos con ojos de que pueden seguir, que no son invisibles, que existen y que se merecen la oportunidad de vivir mejor. Una linda obra que no es criticable. Lo que sí es crítico y totalmente disyuntivo es que dentro del mismo país benefactor existan tantos casos de parálisis cerebral infantil sin ninguna atención, que generarían costos inferiores a los empleados en el caso de Coti, y niñas como Agnielis Cácer Pavón en Banes, Holguín, o como Hanny Ladies Crespo Acosta en La Habana, ambas con parálisis cerebral infantil, no cuenten con la suerte de estar dentro de las atenciones del mesiánico gobierno cubano. Repasando las dificultades que pueden tener los recursos y condiciones que claman al desmoronado gobierno cubano, por la parte de Ramona Pavón, la madre de Agnielis, pide cemento para piso pulido, la venta del resto de techo de su vivienda y la estabilidad en la fisioterapia de su afectada hija. En nada la venta de estos materiales o la atención tiene frenos por el caritativo embargo desde los Estados Unidos. Los obstáculos son internos en la dirección de la provincia y el país, pues el cemento se produce en Cuba. Las tejas de fibrocemento se producen dentro del país con máquinas rusas, en la que en tan solo del mes de julio al 19 de septiembre, pero del 2017, produjeron 1.100.000 tejas. Pero ¿cuántos dirigentes corruptos no tienen sus cercados perimetrales de sus viviendas hechos con fibrocemento? Y el pueblo llorando lágrimas de sangre por 4 tejas de fibrocemento, para no sentir que viven como cerdos en el fango. Y sumado a esto mencionemos la cantidad de fisioterapeutas que están ociosos y no encuentran dónde ejercer su profesión, muchos fumigando en las contraproducentes campañas de vectores. Esperemos en Dios y en los justos de corazones que manos humanizadas por el amor al prójimo se conduelan de la lamentable y crítica condición de Agnielis, la afectada campesinita desamparada por lo que llaman revolución. En Holguín, el prisionero político doctor Eduardo Cardet Concepción cumple una arbitraria e ilegal prisión por manifestarse en desfavor del fallecido dictador Fidel Castro. Entre tanto, desde la misma prisión donde se encuentra el doctor Cardet, como su esposa e hijos desde su casa, sufre el acoso y la hostigación de los agentes de la seguridad del Estado y sus marionetas. El prisionero de conciencia Eduardo Cardet Concepción, quien fue arrestado y encarcelado sin ninguna base legal desde el 30 de noviembre de 2016 por criticar al fallecido dictador Fidel Castro, continúa penando a la fecha sin que el régimen lo libere. Tras demostrarse que no existe delito para su injustificada encarcelación, el doctor Eduardo Cardet, quien tiene un alto liderazgo dentro del opositor Movimiento Cristiano Liberación, es una de las figuras dentro de los actores políticos de la sociedad civil cubana que cuenta en su historia y en la de su familia con el odio, la furia y los abusos de una tiranía esclavista y asesina. El doctor Cardet, quien es especialista en medicina general integral y muy amado por todo el pueblo de la localidad de Velázquez, en el municipio Jibara de la provincia de Holguín, su tierra natal, ha tenido que enfrentar junto a sus hijos y esposa toda una oleada de humillaciones y bárbaras hostigaciones por ejercer el solo derecho de la libertad de expresión y manifestación contra la asfixiante dictadura castrocomunista que tanto sufrimiento extiende sobre toda la comunidad cubana, hambrienta y desesperada por la libertad y la democracia. Eduardo Cardet cumplirá próximamente 2 años y 6 meses de trágico encierro político, por un delito que sin mucho análisis fue el cometido por todo un pueblo que se regocijó tras la muerte de su acérrimo verdugo, Fidel Castro, quien estuvo a unos segundos de incinerar al inocente pueblo cubano
en octubre de 1962, cuando la crisis de los misiles de la extinta Unión Soviética y tanta hambre, miseria, distancia y llanto ha dejado sobre nuestro pueblo. Por lo que no solo el doctor Cardet dejó ver su alegría, no por la muerte de un ser humano, porque Cardet es un protector de la vida del prójimo, sino por la alegría que se siente cuando comienzan a caer nuestras pesadas cadenas y nuestros apretados grilletes. Justamente ese es el sentir de un pueblo que se libera de su opresor. La guerra parecía inminente, o por lo menos un ataque. Parecía inminente que se produjera un ataque. Y si Cuba, pienso, si desgraciadamente se desata esta guerra, nosotros vamos a desaparecer del mapa. Solo los acólitos y sicarios de la dictadura y un puñado de corderos y autómatas demostraron duelo ante la muerte de Fidel Castro. El doctor Cardet no fue el único. Millones dentro y fuera se regocijaron, pero al parecer fue la única víctima en toda la nación que no fue liberado por esta acción, por lo que no se entiende por qué cumplirá los 3 años de sanción impuestos por el tribunal. Sin lugar a dudas, el gobierno cubano no es más que un aplaudido y vitoreado violador de los derechos humanos del pueblo, al que debiera servir con gran celo y amor, por hartarle las arcas y engrosarle los cientos de propiedades y negocios que tienen por todo el mundo, escudados incluso por supuestos hijos y parientes exiliados. Las violaciones de los derechos humanos del doctor Eduardo Cardet Concepción han sido reconocidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional lo ha declarado prisionero de conciencia. Justamente el 26 de marzo se realizó la Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia 2019, donde fue igual presentado el caso arbitrario de Cardet por el abogado en derechos humanos Juan Carlos Gutiérrez. Más de 400 personas fueron estafadas por la empresa Gran Cuba perteneciente a Cubanacán, que ofertaba viajes con destino a Haití. Cada afectado está perdiendo $1.070 que manifiestan que fueron robados por el gobierno cubano. La gigantesca corporación Cubanacán S.A., que recauda anualmente una cuantiosa millonada para el gobierno cubano, deja en entredicho su seriedad y garantía para todos aquellos que solicitan y se sirven de sus servicios, tras la gran estafa que mantiene a la fecha desde el mes de mayo del pasado año 2018, con más de 400 personas que pagaron $1.070 cada uno a una de sus ramas nombrada Gran Cuba, quienes ofertan viajes con destino a Haití por medio de la firma Sunrise Airways S.A. Los clientes víctimas de este atraco gubernamental refieren perder todas sus esperanzas tras encontrar respuestas groseras y continuas promesas incumplidas en todo este tiempo que arriba al año el próximo 24 de mayo. Carlos Fuentes Puentes fungía como tramitador en Oriente para la agencia, a quien más de 700 personas entregaron $1.100, que incluye el precio de la comisión a favor de Carlos Fuentes, y donde éste entregó en la agencia $1.070 por cada interesado en este paquete turístico. Pero justo en el mes de mayo, en el que viajarían estas personas, la agencia Gran Cuba presentó problemas y la misma cerró sus servicios. Tras el reclamo de los clientes, varios funcionarios del turismo en la isla, entre ellos el viceministro de Turismo José Manuel Bisbet, la directora de Cubanacán en función en el tiempo que ocurrió esta falla, Mercedes Abreu Mesa, prometieron resolver esta afectación ante los damnificados por el cierre de la agencia. Los viajeros fueron reajustados de manera que todos volarían entre el 26 y 27 de mayo al 4 de junio, pero solo resolvieron los clientes de La Habana y provincias colindantes. De Centro y Oriente se mantienen a la espera de lo que parece perdido, el dinero invertido de lo que fue una mentira para ellos. A la fecha, más de 400 personas esperan porque se les devuelva su dinero. En las ambiguas respuestas, solo manifiestan que ya están listos los sobres para el dinero con sus nombres y apellidos. Otras respuestas dicen que el dinero está en el banco y hay que esperar a que lo saquen. Pero a todas estas, no existe alguna persona con jerarquía gubernamental que dé muestra de franqueza en sus palabras en el caso. Los funcionarios implicados en el caso fueron interrogados en la unidad de Cien y Aldabó,
en un proceso que demoró 6 meses y todos quedaron absueltos, refiriéndose como justificación a la estafa que el dinero se depositó en otra cuenta y no en la de Gran Cuba perteneciente a Cubanacán. Entonces, ¿quién le pagará el dinero y cuándo a cada uno de los afectados? Si todos son inocentes, ¿quién tiene el dinero de esta población que ha sido afectada? Cuando todos no se han cansado en abierto reclamo de sus derechos, en llamar constantemente a los teléfonos de Gran Cuba y nadie les da una respuesta real, e incluso han recibido groseras respuestas y en irrespetuoso tono por parte del funcionario de Cubanacán, Oscar Medero Mesa, dejando a los afectados con la única idea de que fueron estafados por el mismo gobierno, que es el verdadero dueño absoluto de todas las empresas y entidades generales del país. El prisionero político Ernesto Borges Pérez, que se encuentra recluido dentro de la prisión Combinado del Este en la capital cubana, está perdiendo la vista a razón de los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que ha sido sometido a lo largo de más de 2 décadas, y a pesar de contar con 9 patologías crónicas adquiridas dentro de la prisión, el régimen niega otorgarle su libertad, teniendo en cuenta que dentro de los marcos legales de las propias leyes cubanas le corresponde su libertad condicional y más a razón de sus irrefutables enfermedades. Cumpliendo una larga y tortuosa condena en la prisión Combinado del Este en La Habana, Ernesto Borges Pérez deja irrefutables muestras de debilidad visual. Necesita urgente intervención quirúrgica indicada por los especialistas en oftalmología, pero teme por sobradas razones a perder la vista en el acto quirúrgico por las solapadas manos de la inteligencia al servicio de la dictadura castrista. Borges Pérez cumplirá 21 años de prisión en estado crítico el próximo 17 de julio y ya acumula un récord de 9 enfermedades, en su mayoría crónicas, adquiridas dentro de la prisión, a razón de las condiciones carcelarias y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que ha sido sometido en estas 2 décadas de horrible cautiverio, plagado de metodologías de corte fascistas a la que se resiste gracias a su inquebrantable fe en Dios y en su anhelo de libertad del pueblo cubano de emanciparse de una dictadura férrea y esclavista. Su historia clínica muestra la indicación médica de permanecer en lugares con buena iluminación por la acelerada pérdida de visión que actualmente padece. Los encargados de su encarcelamiento y refinamiento de sus torturas, los agentes de la inteligencia castrocomunista, los mismos que permiten en esta prisión dejar sin fluido eléctrico todo el penal de 7 de la mañana a 7 de la tarde, dejando a Ernesto en las lastimeras penumbras carcelarias, son justamente quienes muestran un gran interés en que acepte con prontitud el acto quirúrgico, presentándose como mesías o salvadores, pero al no contar con las condiciones apropiadas para su recuperación, lógicamente ni Ernesto ni sus familiares dan su aprobación ante lo que puede evidenciar un posible accidente quirúrgico o posquirúrgico, que sin dudas le podrá costar su valiosa vida. La pregunta que todos se formulan es la que sigue. ¿Por qué teme tanto la dirección política del país y la inteligencia cubana liberar a Ernesto Borges Pérez después de transcurridas 2 décadas de los hechos? Y además, ¿por qué pretende dejarlo ciego cegarle la vida? Teniendo en cuenta el ensañamiento marcado e inadmisible del régimen contra este prisionero, que por alguna razón de inteligencia, todo indica que pretenden silenciarlo para siempre. Raúl Borges, el padre de Ernesto, así como todos aquellos que luchamos por la emancipación de nuestro esclavizado pueblo cubano, hacemos un llamado al Departamento de Estado de los Estados Unidos, al consejero John Bolton de Seguridad Nacional, al secretario de Estado Mike Pompeo, para que intervengan ante las autoridades cubanas en la liberación de este prisionero, que en su accionar evitó que en territorio norteamericano el pueblo de los Estados Unidos fuera afectado por los espías cubanos. A los activistas de derechos humanos de las organizaciones opositoras del país y del exilio, los instamos a que se pronuncien sobre este caso, que es un ejemplo de crimen de lesa humanidad que ha permanecido durante 2 décadas en celda de aislamiento en condiciones crueles y degradantes. Clamamos por la solidaridad y apoyo de todos los periodistas independientes nacionales e internacionales para mantener una campaña mediática a favor de la necesaria libertad de este patriota, que deja muestra de perder su visión dentro de las mazmorras castristas
o de perder su vida. Por largos 60 años, el gobierno comunista castrista se ha vanagloriado por todo el mundo sobre el sistema de salud pública cubano, mostrando esto ante el pueblo como algo único y digno de altas alabanzas. Hoy, este mismo sistema, creador de este logro, ha tirado a la basura la necesaria constancia en cuanto a la atención, control y gastos que este programa requiere para la atención del pueblo cubano, que muestra sus justificadas insatisfacciones sobre este servicio. La continua gestación de nuevos médicos en el país es un creciente tema de orgullo y alarde por todo el orbe para el ancianato que conforma el gobierno comunista de Cuba, bajo el rostro títere de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Se habla con iguales arrogancia de los hospitales, policlínicos y los pocos funcionales consultorios médicos de familia. Pero la realidad para la generalidad del pueblo es otra, pues acudir a cualquier institución de salud se ha convertido en una verdadera odisea para el pueblo, pues pocos son los galeros formados con verdadero amor ante el gran compromiso que es velar por la vida y salud del pueblo que los admira. Cuba cuenta con más de 92.000 médicos y un total de 482.000 trabajadores en el sector de la salud pública, según datos oficialistas. Pero se torna repetitivo que muchos acuden a servicios de urgencias y el médico brilla por su ausencia. Y cuando aparecen, siempre manifiestan justificaciones ilógicas para un médico de cuerpo de guardia, donde siempre debe permanecer por lo menos uno, mientras otro puede atender asuntos en otros espacios que lo requieran, pero nunca dejar abandonada la atención de la consulta de urgencias, y que para colmo de las iatrogenias y los malos tratos, no tienen recetas a ciertas horas de la noche para prescribir el tratamiento que requiere el paciente porque ya se le agotaron, según alegan ante los desesperados afectados. Luego que en otros casos acuden pacientes con potentes infecciones renales, con visibles cantidades de sangre en la orina y sin saber a profundidad las causas reales que motivan los hematíes en la orina, son despachados sin tratamiento profiláctico y con una indicación para un urocultivo y un ultrasonido renal, vesical y prostático para su área de salud, cuando es más que sabido que para lograr realizarse estos tipos de complementarios transcurren semanas o meses, porque si no falta el frasco, falta el reactivo para los urocultivos, y si no falta el gel, el equipo está roto o las listas son interminables para los ultrasonidos. Entre tanto, los agentes agresores que ya se manifiestan con fuerza destructora dentro del paciente continúan agresivos matando a quien no fue ingresado para su estudio y tratamiento, que es el procedimiento lógico en el caso. Pero, lógicamente, la orden gubernamental es que hay que evitar a toda costa gastar los recursos y el fondo asignado para cada año, simplemente porque el ahorro le permite engrosar las arcas y el tiempo a la dictadura, aunque tenga como precio la vida del ingenuo pueblo que no percibe el abandono y la tosudez gubernamental ante los problemas de los que lo sostienen. Y así se repite la misma real historia por todos y cada uno de los servicios que se prestan en el Hospital Lenin de Holguín y el Clínico Quirúrgico, donde la calidad en sus servicios cada día va en decadencia y no se hace nada para resolver tanta desmotivación para ejercer tan hermosas profesiones. Los hospitales arcaicos con su infraestructura al punto de la ruina y llenos de obsolescencias tecnológicas de principio a fin, las atenciones médicas con algunas mascarillas de atenciones verbales y nulas acciones salvadoras. ¿A eso es a lo que se le llama una revolución o es realmente una involución? El joven holguinero Alexei Rodríguez Martínez, quien grabara a principios de este año el saqueo que protagonizaban inspectores y policías en el reparto Vista Alegre, y además volcar a la mesa donde ofertaban sus productos, se encuentra recluido por la seguridad del Estado en la prisión provincial de Holguín. Su padre hoy clama por la libertad de su hijo Alexei, que no cometió ningún delito, solo hizo valer sus derechos y libertades. Oye, nos están matando de hambre nos están matando. Este es el gobierno de Díaz-Canel. Mi nombre es Alexei Rodríguez Quevedo. Mi hijo se llama Alexei Rodríguez Martínez. Día 14 de enero, el hijo mío hizo un video sobre Vista Alegre. Piraron los carros y esas cosas, y entonces los inspectores y la policía saquearon a todos los cuentapropistas que había allí. En ese momento, la seguridad del Estado tiene preso a mi hijo por grabar y virar las mesas
de los candongueros. Por eso que yo denuncio esto, porque a mi hijo lo tienen encarcelado y la seguridad no lo quiere soltar por lo que hizo, por decir la verdad en el mundo. Porque en ese video que vieron internacionalmente es mi hijo, entiendo, y pido justicia, pero que él en ningún momento ha dicho mentira, de lo que dijo la verdad. Tenemos los inspectores matándonos de hambre. Al pueblo de Cuba. Nos están matando de hambre al pueblo de Cuba, mira. Recójanlo. Eso es, recojan. Vamos, recójanlo. ¡Mira! Ahora, eso, dale. Oye, que no se lleven nada. No se van a llevar nada. Oye, mira, caballero, que no se lleven nada. Que estamos aquí pasando hambre, necesidad y restringiendo al pueblo, es verdad. Nos están restringiendo cada día más y el cerco se va cerrando. Por eso le pido a la comunidad internacional que me ayude con este video que yo estoy haciendo, que me ayude, porque no quieren, puse un abogado y nada, no hacen nada. Por eso que yo denuncio esto a la comunidad y le pido que me ayuden, porque en realidad este gobierno cubano no entiende sobre esas cosas. Después que nos puse en la Constitución que estamos libres de expresiones, pero es mentira, todo es mentira. Eso es mentira, porque algunas veces me acuesto y me pongo a pensar que hay una cosa que se va a hacer realidad y todo es mentira, todo lo que se dice es mentira, y se violan los derechos, se violan los decretos, se violan hasta la Constitución, ¿entiendes? Porque si ellos en realidad no violaran, esto fuera otra cosa. Pero aquí no hay respeto, aquí no hay nada, aquí hacen lo que ellos quieran. Mi hijo se hizo valer por sus derechos y hoy está preso. Yo le pido a la comunidad que me haga crecer mi voz internacionalmente, para que mi hijo se encuentre injustamente preso, sea liberado. Muchas gracias. A esta información sumamos que Alexei mantuvo una huelga de hambre por 15 días a razón de las tantas manipulaciones de la seguridad del Estado en su caso. Libertad ya para este joven, que todos levantemos nuestras voces por la libertad del holguinero Alexei Rodríguez Martínez. Por la opositora Unión Patriótica de Cuba nos llegan las opiniones del pueblo sobre la problemática Cuba-Venezuela, recogidas en imágenes por la exprisionera política María del Carmen Cala Aguilera. ¿Cuáles son los problemas que más te afectan? Uno de los problemas que más me afectan es el comunismo, la falta de derechos que tenemos aquí en Cuba, la falta de libertad, todo eso me afecta. La economía, que no pagan un salario justo para uno trabajar, no aparecen trabajo. La economía que está crítica. Aquí no hay dinero para alimentarse. El medicamento está bastante escaso, porque todo eso, incluso medicamentos que hace Cuba con su política sucia, lo que hacen es sacarlos del país, dicen ellos de que lo donan. Y en la vida real el país es el que sufre eso, que vas al médico y vas por gusto, que no hay nada para uno tratarse. Los problemas que más nos afectan como ciudadanos son la precariedad y la miseria que nos circundan, miserias morales y materiales. No solo tenemos falta de alimentos, vivienda y otros, sino también falta de derechos y libertades civiles y políticas, como el derecho de asociación, de reunión y de participar en el gobierno de nuestro país. ¿Cuál sería la más efectiva solución? Bueno, una de las soluciones sería cambiar el comunismo por libertad, por derecho. Aquí en Cuba no tenemos derecho.
que paguen un buen salario para uno poder trabajar. Y los estudios, que den buenos estudios, que uno va a estudiar y lo que rompe es ropa y zapatos. La solución es que el comunismo de mierda que nos está matando poco a poco acabe de caer, que hayan cambios, derechos humanos que carecemos mucho. Hablamos mucho para el mundo de derechos humanos y aquí no tenemos apenas libertad de expresión. Hablamos y lo que tratan es de silenciarnos, y eso no es así. Yo creo que la solución más efectiva a toda la problemática que tenemos en nuestra sociedad sería restituir el hilo democrático en el país y reconocer y respetar todos los derechos humanos. ¿Sabe qué está pasando en Venezuela? El dictador Maduro le está quitando la libertad al pueblo venezolano. Sé que Venezuela está en guerra, pero no sé por qué. En Venezuela lo que está pasando es que Nicolás Maduro es un títere más del comunismo castrista. Hicieron eso mismo con Chávez y este solamente es un discípulo de Chávez que hace lo que actualmente le dice Raúl Castro que haga o deje de hacer. Lo que puedo percibir de Venezuela es un pueblo que lucha por su derecho, por su libertad y contra de la opresión. ¿Qué opina usted de Nicolás Maduro? Aquí es un dictador. Nicolás Maduro es un dictador que quiere mantenerse en el poder a costa del sacrificio del pueblo. ¿Qué usted opina de Juan Guaidó? Que es un conquistador de la libertad venezolana. Está enfrentando toda una dictadura. Juan Guaidó es de esos hombres que llevan en sí el decoro de muchos otros, que se levantan con fuerza terrible contra lo que le quitan a los pueblos su libertad y su dignidad. Juan Guaidó es la esperanza de Venezuela ir, porque si siguen como van, lo que van a parar en esto, que en Cuba se le dice periodo especial, allá no sé cómo le pondrán, pero lo que van a acabar es miseria si siguen ahí. Juan Guaidó es la luz de Venezuela para el mañana. ¿Cómo se solucionaría la crisis en Venezuela? La crisis en Venezuela se solucionaría cayéndose el comunismo y entregándole el poder a Guaidó. La crisis en Venezuela se acabaría acabando primeramente con el comunismo y que Nicolás Maduro lo que tiene que ya salir de ahí y darle vida al venezolano, que es el que sufre. Los venezolanos deberían llegar a un consenso que le traiga la paz, la felicidad, el bienestar y la prosperidad. Y creo que Juan Guaidó pudiera ser una alternativa. Lamentable la crítica situación que viven los pueblos cubanos y venezolanos por la imposición de regímenes totalitarios que son respaldados por países en todo el mundo que se benefician de lo que estos dictadores de turno les roban a estos dos pueblos. Y noten ustedes, amigos que están viendo este su noticiario Lágrimas de Cuba, en cómo estos países de izquierda como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Corea del Norte, que implantan una extrema izquierda sobre su pueblo, no dejan más que hambre, miseria, llanto y sufrimiento, y un marcado esclavismo moderno sobre el pueblo que aplastan y asesinan. Y luego venden una imagen al mundo totalmente distorsionada de la realidad de estos pueblos. Los cada día más crecidos azotes del dengue, zika y chikungunya, motivados por la alta proliferación del mosquito Aedes aegypti, más la leptospirosis y el cólera, son una cruda y triste muestra de la falta de programas más efectivos por el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología en conjunto con el gobierno de La Habana, que a las claras no evidencia querer invertir en medios químicos más efectivos para paliar la crisis que lleva un azote sobre el pueblo por más de 5 años y un saldo de más de 400 fallecidos y una reacción boomerang sobre el pueblo por las continuas pero inefectivas fumigaciones que ha logrado un alto incremento en la población de enfermedades broncorrespiratorias, destacándose las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Continúa cobrando espacios y vidas en Holguín el mosquito Aedes aegypti, mientras el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, en conjunto con el gobierno en la provincia,
no toman las necesarias medidas de emergencia y contingencia contra lo que se ha convertido en una amenaza letal para la población, que a la vez no razonan en cuanto al inminente peligro que pasa desapercibido ante las más de 400 vidas cobradas por el azote del dengue y demás patologías asociadas a este mosquito, y donde se suma la leptospirosis por la abundante cantidad de ratas por toda la provincia. El programa establecido por el gobierno y la salud pública en cuanto al control larval deja muestras claras de ineficiencia en cuanto a los químicos empleados, al igual que el programa de fumigación que no cuenta con el nivel de químicos necesario para eliminar estos vectores, dejando total evidencia que la campaña de vectores en toda la provincia no es más que un método de recaudación de fondos para el gobierno por medio de las multas a la población, cuando se conoce que algunos de los macrofactores determinantes para la proliferación del mosquito se determina por desagües obstruidos con desechos, la falta o intermitencia en el abastecimiento de agua con deficiente filtrado y tratamiento, condiciones de vida inadecuadas, pobreza y el inadecuado manejo de desechos líquidos y sólidos por el deficiente servicio de comunales. Lo que traduce todo estos detalles no es más que una enajenación con provechos por parte del gobierno, además que se puede traducir como una manera descarada del gobierno de decrecer la demografía del país, a razón de lo poco que tiene para sustentar a sus supuestos 11 millones de habitantes por su asfixiada política económica. Es notorio el deterioro del sistema de salud que no cuenta con los fondos necesarios para controlar estas epidemias, que prácticamente se han convertido en una muestra evidente que ya el gobierno cubano no tiene los fondos necesarios para costear los gastos que entrañan preservar al pueblo de las enfermedades y sus agentes causales. Las aguas negras y albañales corren por cuadras enteras y los depósitos de desechos sólidos están enclavados con innegable riesgo biológico próximo a las viviendas por semanas enteras y no se toman medidas al respecto. El pueblo inconsciente de la realidad sanitaria que vive solo tiene tiempo para pensar en qué encontrar dentro de los desabastecidos mercados y los caros productos de las tiendas recaudadoras de divisas, inocentes de que la campaña de fumigación dirigida supuestamente para los mosquitos, a la fecha, lo único que ha logrado es una cuantiosa suma de pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas que nadie nota, y los gobernantes se hacen los de la vista gorda ante las estadísticas que para nada comentan con el pueblo, y que para colmo muchos son los especialistas de la salud que justifican las causas con un grupo de mentiras bien elaboradas para sus medios oficialistas. La ineficiente política económica del régimen castrista bajo el rostro de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez queda totalmente estigmatizada por la temeraria crisis que enfrenta el pueblo cubano, por el desabastecimiento que mantiene el régimen de La Habana en los mercados, agromercados y tiendas recaudadoras de divisas de diferentes productos, dicho en sentido global. El desabastecimiento de los mercados y agromercados dispuestos por el gobierno en la provincia de Holguín obligan a la población a comprar sus productos diarios para sus mesas a precios exorbitantes ante un salario que en su mayoría no sobrepasan los 650 pesos moneda nacional. Los llamados supermercados apenas ofertan unos pestilentes productos cárnicos, en muchos casos con notoria descomposición por la deficiente refrigeración. Y las colas y peleas apenas son impedidas por la presencia policial en dichos lugares. En las tiendas recaudadoras de divisas igual brillan por su ausencia los productos como el pollo, y para colmo se forman colas fuera de estas tiendas con 1 o 2 días de antelación al día que supuestamente alguien informa que abastecerán de pollo. Algo loco si se tiene en cuenta que en muchos casos el tal pollo nunca llega, pues existen personas que laboran en estas tiendas que se divierten viendo estas colas y falsean la información como entretenimiento. Los productos como desodorante, que son vendidos con la más pésima de las calidades, apenas se encuentran distribuidos en algunas tiendas, como igual lo es el detergente. Las colas apenas se pueden llamar así, pues se forman tumultos de personas en los que solo alcanzan a comprar los productos los que más fuerza o guapería demuestren, o igual los que más trompones o alones de pelos den.
Esto solamente es el principio del terrible periodo de hambruna que se tenderá como un manto de miseria sobre el pueblo cubano, que en un tiempo con clásica ironía el dictador Fidel Castro nombró periodo especial. Tremenda barbaridad la de llamarle especial al hambre, la miseria y el sufrimiento de todo un pueblo que por poco muere en la indigencia y la enfermedad. Son muchos los que dicen que no tolerarán otro periodo de hambruna al régimen comunista, pero lo trágico del asunto es que muchos prefieren enfrentarse a los peligros dentro de la selva del Darién en Colombia a enfrentarse a las desgracias de la dictadura castrista bajo el rostro de Díaz-Canel. Y no queda mucho tiempo, en consideración con los acontecimientos internacionales, en que el autollamado gobierno cubano tenga que mostrar sus furias contra el pueblo rebelde por sus hambres y miserias. De eso que no quepan dudas, pues lo conquistado con sangre, con esta será devuelta la libertad. Pues tocan perderse muchas vidas antes que Cuba tenga su libertad. Por lo que ahora corresponde, los mercados continuarán desabastecidos y los gobernantes muy poco o nada tendrán para ofertar, al punto que tendrán que ceder espacios a los cuentapropistas para salvar lo que lleva tiempo perdido, una economía fracasada totalmente disfuncional y asfixiante. La exprisionera política María del Carmen Cara Aguilera, quien es uno de los directivos de la opositora Unión Patriótica de Cuba, nos aporta el siguiente trabajo sobre uno de los problemas que más sufrimientos trae sobre el pueblo cubano, la compleja situación en cuanto a viviendas. La proclamada por Fidel Castro, Revolución de los Humildes, para los humildes y por los humildes, quedó grabada en la tediosa y larga lista negra de fraseologías mentirosas, utilizadas solo para manipular al pueblo tan cargado de sueños y esperanzas, de deseos de bienestar y progreso. Uno de los millones de ejemplos que muestran la lapidación de estas palabras es la inacabable problemática de viviendas en Cuba. En el reparto Villanueva, en el municipio homónimo de la provincia de Holguín, fueron construidas un centenar de viviendas a bajo costo con un periodo de prueba de 5 años, construidas por el Ministerio de la Construcción con el propósito de experimentar en cuanto a construcciones a bajo costo y a la vez para paliar las presiones de las demandas de familias que vivían albergadas o en viviendas destruidas por fenómenos atmosféricos. Las viviendas tienen un tiempo de construcción de 25 años, 2 décadas más después del tiempo previsto para habitarlas con seguridad y garantía. El gobierno tiene años prometiendo la restauración de las viviendas y, como en todo, quedan en las palabras. Los hechos jamás se hacen realidad. Las familias que ocupan estas viviendas viven el constante temor de quedar aplastados a razón del agrietamiento y el debilitamiento de toda la estructura de las viviendas. Muchos, con mejor solvencia económica, fueron autorizados a demolerlas y reconstruirlas a su gusto, pero en su mayoría los habitantes de esta comunidad cuentan con un solo salario como entrada económica, que no les permite ni en sueños como mínimo repararlas. A escasos 300 metros de estas precarias construcciones se han edificado toda una comunidad de edificios y viviendas que son un lujo comparado al deplorable estado de la quebrada comunidad a bajo costo, asignadas al personal del MININ, médicos y algunos dirigentes de la provincia. Otros han logrado asignaciones de terreno y materiales en estas áreas para construirlas a su gusto, como es la vivienda de uno de los directivos de Acueducto y Alcantarillado que, amén a los recursos que están bajo su cargo, tienen una vida de comodidades que solo lo proporcionan en este país 2 amigos inseparables: corrupción y delito. Entre tanto, las familias que viven en la antigua y casi destruida comunidad construida como prueba a bajo costo se mantienen con el riesgo de morir aplastados bajo un montón de escombros que en un tiempo el gobierno les vendió para solucionar sus antiguos problemas y, de paso, para que contaran con la lista de los agradecidos a la revolución. Revolución que hoy los olvida, razón por la que ese pueblo hoy los maldice. Y con esta nota nos despedimos de este noticiario Lágrimas de Cuba del día de hoy. Gracias por haberme acompañado. Continuaremos, por supuesto, más adelante con más informaciones. Un cordial abrazo para ustedes y que tengan un lindo día.